muchachos? Bienvenidos a este video en el cual estaremos estudiando el tamaño de lote económico multiproductos con restricciones de recursos. Recordemos que en este problema vamos a tener un conjunto de ítems, cada uno con su determinado precio, demanda, costo de emisión de pedido y costo de mantenimiento en inventario, y para los cuales vamos a querer determinar cuál es el tamaño de lote óptimo para poder equilibrar esos costos totales. Entonces el costo total va a ser nada más que la suma de todos esos costos asociados a la compra, a la emisión de pedidos y al almacenamiento. Entonces nosotros sumamos esos tres componentes de costo y eso va a ser el costo total. Sumamos para cada uno de los elementos del conjunto en mención. Entonces, sí, esto sería maravilloso, no tendríamos ningún problema porque el resultado de esto, así sin ninguna restricción, sería que pues el tamaño óptimo de cada lote sería el EOQ clásico de cada producto de eso. Pero no es así en el caso de que haya una restricción. En el caso de que todos esos ítems compartan un recurso, que lo vamos a llamar C para el caso, entonces vamos a tener una restricción que es que el consumo de cada uno de esos lotes de ese recurso, ¿sí? Al sumar todos esos consumos, no puedo excederme de esa limitación. Entonces recordemos que lo que se hacía para poder integrar esto a la minimización de ese costo total, ¿cierto? Queremos minimizar ese costo total, era meter esto en la función objeto. Y entonces minimizábamos una versión alternativa de ese costo total más, ¿sí? Vamos a minimizar el costo total y vamos a minimizar también la violación de esta restricción. Para equilibrar los dos objetivos, multiplicábamos esto por un θ, que era el famoso multiplicador de Lagrange. Entonces, este θ va a servirnos para equilibrar. La idea detrás del método es descubrir cuáles son los tamaños óptimos y cuál es este multiplicador que nos va a permitir minimizar la expresión total. Entonces, para conseguir este objetivo, recordemos que lo que se hacía era tomar esta nueva función que vamos a llamarla g, ya no es el costo total, sino una mezcla de los dos objetivos, ¿sí? Y calculábamos el gradiente de g, que no es más que, ¿cierto?, un vector, está compuesto por la derivada parcial de esa nueva función respecto a cada uno de los tamaños del lote y la derivada parcial de esa función respecto al multiplicador. Eso lo igualábamos a 0 y obteníamos estas dos condiciones de optimalidad. Esta de aquí y esta de aquí. Vamos a denominarlas condición 1 y condición 2 para comodidad. De la condición 1 podemos destacar, ¿cierto? Podemos reescribir esto. ¿Para qué? Para asociarla con el EOQ clásico. El EOQ, ¿sí? Recordemos, ¿cierto? El EOQ de un producto I sería la raíz, ¿cierto?, de 2KI de I sobre H. El problema es que aquí tenemos este término que pues nos complica un poco la vida. Pero podríamos hacer, por medio del álgebra, una simplificación de esto para asociarlo con ese EOQ. Entonces vamos a hacerlo directamente y lo que vamos a hacer es que dentro de la raíz vamos a multiplicar por 1. Entonces esta raíz me quedaría de la siguiente forma. Este 1 lo podríamos expresar como HI sobre HI. Y de esa forma podríamos extraer esta parte con esto y ahí obtendríamos la expresión que deseamos. Veamos cómo se hace. Entonces observamos que esto de aquí es equivalente a ¿qué? A nuestro. Por lo tanto, podríamos hacer sería reorganizar. Este producto interno lo podemos ver también como el producto de dos raíces. Y finalmente aquí obtenemos la expresión deseada. Recordemos que lo que está de este lado pues son los tamaños del lote óptimo. Esto de aquí lo podemos simplificar un poco más también. Veamos cómo se hace. Dividimos tanto arriba como abajo entre h sub, es decir, haciendo esto.
Arriba nos queda 1 y abajo repartiendo el denominador nos queda 1 más 2. Este lado de la expresión lo vamos a llamar m sub i. Luego nuestras dos condiciones de optimalidad también pueden ser reescritas como este m de aquí lo vamos a denominar factor de reducción. Obsérvese que él contiene a el teta, que es lo que estamos buscando. Entonces, recuerden que aquí hay un tamaño de lote para cada ítem, ¿sí? Para cada i que pertenece al conjunto de ítems. Entonces vamos a tener un m diferente para cada uno de ellos. Podemos obtener esos m sub i y a partir de allí obtener los teta simplemente realizando un despeje. Entonces podemos efectuar un raciocinio aquí, y es que nótese que en cada mi esta división, ¿sí? Ese ci sobre hi puede resultar en una constante. ¿Cómo así? Si el consumo de recursos es proporcional al costo de almacenamiento, es decir, si ci entre hi es una constante para todos y entonces esto se simplifica y vamos a poder reducir a todos los tamaños de lote en la misma proporción. Es decir, este señor de aquí ya no está indexado en el conjunto, sino que vamos a poder efectuar directamente los tamaños de lote, todos multiplicándolos por la misma cantidad. Le quitamos el índice de aquí, desaparece. Pero para llegar a ese punto, tenemos que garantizar esto. En el ejemplo del libro, que es el que vamos a desarrollar, se ve muy claramente cómo se cumple para el primero de los casos, ¿sí? Entonces, podemos decir que esto es uno de los casos especiales. Vamos a colocarlo aquí como un caso especial, caso 1. Recordemos que acontece cuando esta división nos da una constante. Veámoslo con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo del libro tenemos esta situación. Hay un taller en el que se producen 3 artículos y tenemos que pues estos artículos tienen 1850 la demanda del primero, 1150 la demanda del segundo y 800 la demanda del último. El costo, ese costo variable es el costo de compra, es decir, para nuestros efectos, esto de aquí es la demanda, esto de aquí es el precio y esto es el costo de emisión de pedido. El costo de almacenamiento es una tasa de ese costo, de ese precio. Es decir, que el costo de almacenamiento es el 25% de 50, 25% de 350 y 25% de 85. Vamos a pasar estos datos a la hoja de cálculo para ayudarnos en el cálculo de los datos. Recordemos el costo de almacenamiento es el 25% de los costos de compra. Entonces, con estos datos debemos determinar cuáles son los tamaños de lote que hay que pedir de cada producto, ¿sí? ¿Cuáles serán las cantidades que van aquí en estas celdas? Entonces, en nuestro ejercicio nos dice que el requisito es no tener más de $30,000 invertidos. Es decir, que esto multiplicado por la cantidad que yo adquiero, es decir, por cada tamaño de lote, ¿sí? No puede pasarse, si yo sumo todo eso, no puede pasarse de 30,000. Veamos si los tamaños de lote naturales, es decir, estos de aquí, cumplen esa restricción. Entonces vamos a calcular los EOQ. Entonces vamos a calcular los EOQ normales. Recordemos la fórmula. La raíz de ¿quién? La raíz de una cosa dividida entre otra. Lo que va arriba es 2 multiplicado por la demanda multiplicado por el costo de emisión. Y lo que va debajo es el costo de almacenamiento. Eso lo vamos a hacer para cada uno de ellos. Vamos a ver si al multiplicarlos por su precio, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto pues fuese posible adquirir estas cantidades, vamos a ver si es rentable. De hecho, vamos a redondear esto
hacia el entero más próximo, ahí está, y vamos a ver cuánto nos da. ¿Sí? Voy a hacer el redondeo directo acá. Si hacemos la multiplicación de estos tamaños de lote por los precios, vamos a ver cuánto nos da. Voy a ayudarme con la función suma producto. Multiplico estas cantidades por estos precios. Y podemos observar que la cuenta nos da 35.000, lo cual pues no satisface, ¿cierto? No es factible comprar estas cantidades. Entonces, ¿en cuánto las vamos a reducir? Ese es el problema. ¿Listo? Entonces vamos a verificar que, como les decía, este primer ejercicio cumple la condición dada aquí en el caso 1, que es que si yo divido todos los consumos de ese recurso, que en este caso es el presupuesto, entre los costos de almacenamiento, nos va a dar una constante. Y se ve claramente por qué, pues porque nosotros obtenemos, en este caso, el costo de almacenamiento a partir del consumo de recursos. ¿Por qué? Porque el costo de almacenamiento es una tasa de ese precio de adquisición de esos productos. Entonces, vamos a dividir para que podamos observar. Vamos a dividir el consumo del recurso entre el costo de almacenamiento. En este caso nos da 4. Y si esto es 4 para los otros dos, entonces podemos aplicar el caso 1. Y efectivamente nos da 4. ¿Cuál es el caso número 1? Entonces, analizando esto, ¿sí? Lo que hay que determinar es quién es este M de aquí. Y para determinar ese M de allí, lo que vamos a poder hacer es simplemente mirar acá nuestra segunda condición de optimalidad. Entonces vamos a sustituir estos Q por esta expresión y miramos cómo obtenemos el M. Como M no está indexada en la suma, la podemos sacar de la suma. Y fíjense que al sacarla de la suma, podría pasar a todo este término a dividir de este lado y ya tendríamos M despejada. Entonces, tenemos que M es C dividido entre esta sumatoria de aquí. Por lo tanto, vamos a calcular nuestro M y esa es la proporción por la cual debemos multiplicar cada tamaño de lote para obtener la respuesta a esta primera parte del ejercicio. Volviendo acá a nuestro libro de datos, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Calcular el M. Y recordemos la formulita de M. M es el total de recursos, que son 30.000. Y eso lo vamos a dividir entre la suma de los precios por los tamaños de lote. Es decir, lo vamos a dividir entre esta cantidad de aquí. Por lo tanto, ya para calcular cada uno de los tamaños de lote, multiplicamos este EOQ que hemos obtenido mediante la fórmula clásica por SM. Es decir, que en estas celdas, que es donde van a estar nuestros valores finales, el resultado será el siguiente. Multiplicamos esto por el M y así lo vamos a hacer con cada uno. Podemos redondear. Veamos si estos nuevos tamaños de lotes satisfacen la restricción. Entonces multiplicamos los precios por los nuevos tamaños de lote y se pasa un poquito, pero es por el tema del redondeo. Podríamos reducir, por ejemplo, este, ¿sí? Vamos a reducirlo manualmente. Parece que podemos reducir un poquito más. Vamos a quedarnos con los niveles inferiores de cada uno. Y ahí sí satisfacemos la restricción. ¿Sí? Nótese que este ítem, que es el más caro, es el más costoso, es el que podría estar impactando ahí en la diferencia, pero ya estos tamaños de lotes sí satisfacen el presupuesto. ¿Okay? Luego de la corrección.
Bueno, entonces en nuestro caso 2 lo que vamos a examinar es si no existe una relación proporcional que se conserve para todos los ítems entre el consumo del recurso y el costo de almacenamiento, es decir, que la división de esas dos cantidades no siempre nos da lo mismo, entonces no podemos calcular un factor de corrección que sea el mismo para todos. ¿Qué debemos hacer? Entonces nos toca realizar una aproximación de ese teta, ¿sí? De ese teta que está aquí, utilizando los valores diferentes de los m sub i, ¿vale? Entonces vamos a tener un m sub i para un ítem, uno para el otro y así para cada uno de los productos. En el caso del ejemplo mostrado en el libro, que sería el ejemplo 4.6, la continuación del 4.5, entonces ahora agregamos una nueva restricción, además de la restricción del presupuesto, ahora solamente hay 2000 pies cuadrados para poder almacenar los ítems. Entonces vemos que los tamaños del EOQ normalito se pasan. Miren que estos tamaños, 172, 163 y 161, que ya vimos de dónde salieron, exceden, ¿cierto? Necesitaríamos 1402 pisos cuadrados adicionales para poder almacenar esos tamaños de lote. Por lo tanto, no podemos utilizar esos tamaños de lote también. ¿Y qué pasa con los que acabamos de calcular? ¿Será que satisfacen la nueva restricción? Vamos a verificarlo. Para este cálculo debemos agregar un nuevo parámetro aquí. Vamos a agregar lo que es el consumo del área. Vamos a utilizar la misma letra que utilizan en el libro, que en este caso es W sub I. Entonces, para el ítem 1 tenemos 9 pies, para el 2 12 pies y para el 3 18 pies. Es decir, que el ítem 3 es el que más espacio ocupa, el ítem 2 es el más caro, pero no ocupa tanto espacio como el 3, y así sucesivamente. Vamos a ayudarnos aquí con las unidades, se me olvidó colocarlas. Y bueno, sacando la cuentica, vamos a mirar cuánto espacio ocupan estos tamaños de lote. Nuevamente ayudémonos de la función suma producto, multiplicando cada tamaño de lote por su respectivo espacio ocupado. Y bueno, aquí vemos que los nuevos tamaños de lote tampoco satisfacen la restricción. Por lo tanto, no son factibles. Los nuevos tamaños de lote no son factibles desde el punto de vista del área ocupada por ellos. Fíjense que se pasa 829 pies cuadrados. Estamos respetando la restricción de presupuesto porque está por debajo de 30.000, pero no estamos respetando la restricción del área disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular nuevos M sub I. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los M, pero en este caso particularizados para cada ítem. Es decir, un M sub I para cada uno de los ítems. Vamos a colocar eso aquí, simplemente vamos a colocar las fórmulas, porque cada uno de ellos va a depender de ese multiplicador de Lagrange, de ese teta, que vamos a colocarlo de este lado. Él va a ser una variable y por el momento lo vamos a dejar así, vamos a colocarlo en 0, ¿sí? Y aquí van a estar nuestros m sub i. Recordemos la formulita de los m sub i, que es esto de aquí, es la raíz de 1 entre 1 más 2 por el teta por el consumo de recursos de ese ítem entre el costo de almacenamiento por unidad de ese ítem. Lo que vamos a hacer es aplicar la formulita. Una raíz, arriba va un 1 y debajo va un 1 más una división. 2 que multiplica al consumo de recursos, que en este caso es el espacio, y eso lo vamos a dividir entre el costo de almacenamiento.
Como queremos arrastrar esta fórmula, bueno, aquí nos faltó el teta, ¿sí? 2 por teta por el almacenamiento, aquí no multipliqué por el teta, lo vamos a multiplicar por el teta, que en este caso está, ¿sí? Está aquí. Entonces 2 por teta por, ahora sí, el consumo del recurso, que en este caso es el espacio, y lo dividimos entre el costo de almacenamiento. Y eso lo vamos a hacer para cada uno de ellos. Para poder arrastrar la fórmula hacia la derecha, que es lo que quiero, y evitar que se me mueva esta celda de acá, estas dos pues sí tienen que moverse, pero esta de aquí no, vamos a fijar la celda H22. Eso lo podemos hacer con F4. Bueno, en este momento los factores de corrección son 1 porque el teta está en 0. Pero a medida que yo aumente teta, por ejemplo yo le coloco un 2 aquí, entonces ya vamos a tener valores particularizados para cada uno de los m. ¿Vale? Los nuevos tamaños de lote, vamos a colocar así los tamaños de lote definitivos, bajo esta nueva restricción, van a ser nuevamente los tamaños de lote calculados por la función, la formulita de EOQ original, multiplicados por los m sub i, ¿sí? Así tal cual nos lo dice aquí. Vamos a multiplicar el EOQ por cada uno de los m. Entonces, ¿esto es el resultado de quién? Esto es el resultado de 63 multiplicado por el factor de corrección y así con este teta de 2. Ahora, ¿cuál es el valor óptimo de teta? Vamos a observar, primero que todo vamos a colocar en 0 esto aquí, vamos a restaurarlo. Esto nos da los EOQ originales, ¿cierto? Porque estamos multiplicando esto de aquí por 1, esto de aquí, perdón, esto de aquí por 1, esto de aquí por 1. Entonces por eso tenemos los EOQ originales. Entonces vamos a mirar qué pasa con los consumos de área, qué pasa con el área de los nuevos Q sub i. Vamos a, en vez de ponerlo a variar con respecto a estos tamaños de lote, vamos a variarlos con estos de acá abajo y vamos a ver que en este momento pues se pasa en la cantidad que mencionan acá en el ejercicio, 1402. ¿Sí? Se excede en eso. Pero si yo aumento el teta, ¿cierto? Ellos se empiezan a corregir. Si yo coloco un teta de 1, miren que ahora ocupan un área de 2300. Si yo coloco un teta de 3, entonces estaría subutilizando el área, ¿cierto? Porque me daría 1676. Entonces podemos ver que el valor óptimo de teta está entre 1 y 3, ¿cierto? Con 1 se pasa todavía de la restricción de recursos, con 3 entonces estamos subutilizando el área disponible. Ahora, ¿cómo hacer entonces para obtener el óptimo? Podría hacer infinitas pruebas, por ejemplo, colocar aquí el que está en la mitad, 1.5, a ver qué pasa, me acerco bastante, pero es un poco tediosa esta labor de estar haciendo esto de forma manual. Gracias a Dios, Excel trae una herramienta que se llama Buscar Objetivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa herramienta Buscar Objetivo? Nos vamos aquí a los datos y a la pestaña datos y en la opción de análisis de escenarios vamos a buscar objetivo. Esta opción de buscar objetivo me abre un cuadro de diálogo, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer es que esta área, ¿cierto? El área con los nuevos tamaños de lote, ¿sí? Tenga el valor de ¿cuánto? De 2000. Que no se pase. Ni que esté por arriba, ni que esté por debajo. Y eso lo va a hacer cambiando una celda. ¿Cuál es la celda que yo quiero que se altere? El teta. Yo quiero estimar cuál es el teta que hace que el área gastada, ¿cierto? Sea 2000. Le doy en OK y Excel, gracias a una serie de aproximaciones, empieza a hacer los cálculos allá internamente. Y podemos ver que con estos nuevos lotes, ¿sí? Y estos factores de corrección, el área gastada es de 2000. Por lo tanto, entonces esta función, ¿sí? Vamos a colocar esta conclusión que ahora ya no es válida, ¿sí? Con estos tamaños de lote, sí se garantiza que estamos respetando la restricción de área disponible.
Entonces, para cerrar, en esta sesión, en este video, vimos cómo podemos ajustar los tamaños de lote en un modelo EOQ multiproducto con restricciones de recursos. Para hacer estos cálculos podemos analizar dos casos. Un primer caso en el que eh, esta relación, el consumo de los recursos dividido entre el costo de almacenamiento de cada uno de los ítems, es una constante. En ese caso, solo hace falta calcular un M que es obtenido por esta fórmula y ese va a ser el factor de corrección para todo el mundo. O sea, vamos a tener un M universal. En el segundo caso, que es más general porque es el que más suele verse, esa relación del consumo de recursos y el costo de almacenamiento no se puede garantizar que sea siempre una constante. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Vamos a calcular factores de corrección particularizados, que todos ellos van a depender de un mismo teta, ¿sí? Vamos a recordar la formulita, esta de aquí. Por medio del cálculo de ese teta, nosotros vamos a poder obtener los tamaños de lote ajustados. Para calcular esos tamaños de lote ajustados, entonces podemos utilizar la herramienta de buscar objetivo, que la encontramos en la pestaña de datos, análisis de escenario, y podemos desplegarla estableciendo el objetivo de el consumo total del recurso, colocárselo como el límite disponible de ese recurso. En este caso, queremos que el área gastada, ¿cierto?, alcance el total de los 2000 disponibles. Y esta herramienta pues también la podemos aplicar para el caso 1. Simplemente tendríamos que cambiar el cálculo de los M sub I, ¿cierto?, a un cálculo que no dependa del espacio ocupado, sino del precio, y aplicar nuevamente la herramienta. Tarea para la casa, hacer esto y deben llegar a un M, ¿cierto?, en los tres casos de este mismo valor, ¿sí? Debe darles 0.83 en cada uno de los casos, pero utilizando la herramienta de buscar objetivos. ¿Serán capaces de lograrlo? Espero que sí. Practiquen esto. En el libro hay algunos otros ejercicios. Espero que les haya quedado claro. Tal vez el tema de los casos puede ser un poco confuso, pero simplemente tienen que establecer el caso más general. Este de acá abajo es el más apropiado para entenderlo. Ya saben, vamos a simplemente multiplicar los EOQ por estos M, por esos factores de corrección, y todos ellos dependen de un mismo valor que es el teta, el multiplicador de Lagrange. Lo problemático es encontrar este teta, y para eso es que estamos utilizando el solver de Excel. Entonces, eso sería todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado.